Los pétalos blancos de rosa, esparcidos sobre el césped bien cuidado, parecían temblar cuando el sonido lejano de las aspas de un helicóptero rompió la melodía del cuarteto de cuerdas. Los 300 invitados, vestidos con sus mejores galas, apartaron la mirada del altar adornado con flores y se volvieron hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Mateo Sánchez, heredero de uno de los mayores imperios farmacéuticos del país, se quedó inmóvil frente al altar. Su rostro palideció al reconocer el elegante helicóptero negro que descendía sobre la plataforma en la finca de su familia. ¿Qué es eso? ¿Quién es?, preguntó su prometida Lucía, apretando su mano, mientras la pulsera de diamantes se le clavaba en la piel. Pero Mateo no pudo responder. El aliento se le cortó cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer vestida con un traje blanco de oficina bajó de él. Su cabello color caramelo ondeaba con el viento generado por las aspas que aún giraban lentamente. Detrás de ella aparecieron dos figuras pequeñas gemelos, un niño y una niña, de no más de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos. Caminaban con seguridad hacia la ceremonia. La madre de Mateo soltó un audible suspiro. Cualquiera podía ver que los niños tenían los ojos de Mateo 6 años atrás. Mateo y Victoria Sánchez eran la imagen de la pareja perfecta. Él, el brillante heredero de Salud Pharma. Ella, una bioquímica cuyos estudios ya habían salvado incontables vidas. Su boda fue el acontecimiento social del año, con votos pronunciados en el mismo jardín donde ahora Mateo se encontraba con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto y apasionado, solidario, construido sobre el respeto mutuo. Viajaban por el mundo, donaban millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Pero tras bastidores, las nubes comenzaban a acumularse. El amigo de la infancia de Mateo, Felipe, se unió a Salud Pharma como director financiero, trayendo con él a su hermana Lucía al círculo cercano. Nadie podía imaginar cómo estos dos acabarían desmantelando, paso a paso, todo lo que Mateo y Victoria habían construido. La finca de los Sánchez brillaba bajo las luces de la noche, mientras el personal, impecablemente uniformado, se movía entre los invitados a la cena benéfica anual. Mateo observaba a su esposa al otro lado del abarrotado salón de baile, maravillado por cómo Victoria atraía todas las miradas con su vestido esmeralda, mientras discutía los últimos avances científicos con el ministro de Salud a 6 años de matrimonio. No habían hecho más que intensificar su atracción por su mente brillante y su noble corazón. «Es impresionante», dijo Felipe, apareciendo junto a Mateo con 2 vasos de whisky. «Tienes suerte». Mateo aceptó el vaso con una sonrisa. ¿Acaso no lo sé? Los ensayos clínicos de su protocolo contra el cáncer están dando resultados increíbles. El consejo está encantado. Felipe asintió, sus ojos siguiendo a Victoria, que se reía de algo que le había dicho Lucía. Belleza e inteligencia en una sola persona. Es raro, estamos intentando tener un hijo, confesó Mateo, con el whisky soltándole la lengua más de lo habitual. Victoria lo lleva todo controlado. Dice que este mes es el momento ideal. La sonrisa de Felipe se tensó apenas un instante, casi imperceptible. La paternidad en sí, eso lo cambia todo. Más tarde, esa misma noche, Victoria salió del baño y vio a Mateo sentado al borde de la cama con su teléfono en la mano. Su rostro estaba torcido por la ira y la traición. «Mateo, ¿qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Miguel?». Su voz era peligrosamente baja. Victoria frunció el ceño. «¿Miguel? No conozco a nadie con ese nombre. No me mientas». Le arrojó el teléfono, mostrándole mensajes que ella nunca había visto. Conversaciones íntimas, planes de encuentros explícitos. 3 meses. Te veías con él en nuestra cama mientras yo estaba de viaje. «Mateo, nunca he visto esos mensajes. No conozco a ningún Miguel». Sus manos temblaban al deslizar los chats supuestamente enviados desde su número, pero que contenían palabras que ella jamás había escrito. «Tu perfume estaba en su ropa». Sabía detalles sobre nuestra casa que solo alguien que ha estado aquí podría saber. Mateo se levantó, pasándose las manos por el cabello oscuro. Felipe lo encontró. Un detective privado confirmó todo. La mente de Victoria trabajaba a toda velocidad. «Mateo, esto es falso. Alguien falsificó esos mensajes. Yo nunca».
acá. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Felipe entró sin tocar. El equipo de seguridad encontró esto en su coche, dijo, extendiendo a Mateo una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y una tarjeta llave de hotel. Nunca había visto eso, gritó Victoria, extendiendo la mano hacia Mateo. Pero él se apartó, como si su contacto le quemara. Lárgate, susurró, y luego más alto, lárgate de mi casa. Mateo, por favor, soy tu esposa, te amo. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras Felipe hacía una seña a los guardias que esperaban en el pasillo. Ya no lo eres. Quiero que los papeles del divorcio estén listos hoy, ya los tengo preparados, respondió Felipe, evitando la mirada desesperada de Victoria. Los minutos siguientes fueron un borrón de horror. La seguridad escoltó a Victoria fuera del dormitorio. Ella suplicó a Mateo que la escuchara, que pensara con lógica. ¿Por qué le sería infiel si estaban intentando tener un hijo? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una furia primitiva, alimentada por lo que parecía una evidencia irrefutable. 30 minutos después, Victoria se encontraba en la entrada de la finca, vestida solo con una bata de dormir, observando cómo el personal arrojaba sus maletas al maletero de un coche. Mateo la miraba desde el balcón, su rostro una máscara de piedra, mientras Felipe estaba a su lado, con la mano en su hombro en una falsa muestra de consuelo. Sus pases están desactivados, informó fríamente el jefe de seguridad. Sus cuentas estarán congeladas por la mañana. El señor Sánchez pide que no intente ponerse en contacto con él ni con nadie de la empresa. La lluvia comenzó a caer suavemente mientras Victoria se subía al coche, sollozando con fuerza. Su teléfono vibró con una notificación: han acceso al correo revocado. Luego otra: han acceso al edificio desactivado. Y una tercera notificación: preliminar de divorcio. A 5 millas de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia 24 horas, temblando bajo la luz fluorescente. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación. Alguien la había incriminado, pero ¿quién? ¿Y por qué? Su mente fue de inmediato al comportamiento extraño de Felipe en los últimos meses. Como siempre aparecía cuando ella y Mateo discutían, como insinuaba que ella trabajaba o viajaba demasiado. Entonces una oleada de náuseas la invadió, una sensación familiar de las últimas mañanas que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, al ver el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Victoria Sánchez se derrumbó por completo. Estaba embarazada de Mateo, sin hogar y enfrentando un divorcio despiadado, orquestado por alguien que, ahora sospechaba, había planeado todo durante meses. Al amanecer, aparcó frente a la oficina de Mateo, decidida a obligarlo a escucharla. Pero los guardias de seguridad la interceptaron en la entrada. El señor Sánchez no desea verla, señora Sánchez, dijo el guardia, incómodo pero firme. Dígale que estoy embarazada, suplicó. Por favor, solo dígaselo. El guardia desapareció en el interior. 10 angustiosos minutos después, regresó. El señor Sánchez dice que, dado su adulterio, no tiene motivos para creer que el hijo sea suyo. Su abogado se comunicará con usted para una prueba de paternidad después del parto. Victoria casi se desplomó ante la crueldad de esas palabras. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Felipe observando todo desde el vestíbulo, con una expresión completamente impenetrable. Ese mismo día descubrió que sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Para la tarde, sus amigos más cercanos habían dejado de responderle. Todos formaban parte del círculo de Mateo. Esa noche durmió en su coche, en el estacionamiento de un supermercado, con 7 semanas de embarazo y completamente sola. Aún no sabía que la ecografía dentro de 2 semanas revelaría una sorpresa: aún mayo eran gemelos. El primer rayo de esperanza llegó en forma de Eleonora Simones, una mujer mayo que encontró a Victoria vomitando junto a su coche una mañana temprano. O estás embarazada o te estás muriendo, querida, comentó Eleonora con una franqueza escalofriante. De cualquier forma,
Necesitas ayuda. Eleonora, viuda que había perdido a su única hija por una enfermedad años atrás, le ofreció a Victoria el cuarto de su hija hasta que pudiera organizarse. Fue en la modesta casa de Eleonora donde Victoria finalmente pudo pensar con claridad sobre lo ocurrido y planear su respuesta. Vendió su anillo de compromiso por $112, una fracción ínfima de su valor real, pero suficiente para una revisión prenatal y un portátil de segunda mano. Luego empezó a documentar meticulosamente todo lo que había pasado, armando una cronología y guardando cada detalle que pudiera resultar relevante. La imagen que comenzaba a formarse no hacía más que confirmar sus sospechas. San Felipe, con ayuda de Lucía, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban ellos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mientras revisaba ofertas de trabajo en una cafetería, Victoria escuchó por casualidad la conversación de dos empleados del sector farmacéutico. Los números no cuadran, susurraba uno. Los perfiles de efectos secundarios claramente fueron alterados antes de la presentación. Felipe Tomás firmó todo. Mateo Sánchez probablemente ni siquiera vio los datos originales, respondió el otro. La mente científica de Victoria reaccionó al instante. Ella había trabajado en esos ensayos antes de su expulsión. Si Felipe realmente había manipulado los informes, no se trataba solo de fraude corporativo, era peligroso. Podía haber personas afectadas, y si ella hubiera seguido allí, tal vez habría podido detectarlo y detenerlo. Esa noche, abrazando su vientre en crecimiento, Victoria tomó una decisión. Mateo la había fallado por completo, eligiendo la furia ciega en lugar de la confianza. Pero no permitiría que los planes de Felipe dañaran a personas inocentes o robaran el futuro de sus hijos. Tu papá no nos quiso, susurró a los gemelos que aún no nacían, pero no importa. Vamos a construir algo tan grande que algún día se dará cuenta de lo que perdió. Las náuseas matutinas eran una cruel ilusión. Victoria lo comprendió cuando vomitó por cuarta vez en el día. Con 4 meses de embarazo de gemelos, su cuerpo cambiaba rápidamente. Ocultar su estado durante las entrevistas de trabajo se volvía casi imposible. Lo siento, doctora Sánchez, dijo el director del laboratorio, evitando su mirada. Sus cualificaciones son impresionantes, pero ya hemos cubierto la vacante. Era la misma respuesta que había recibido en otros 5 centros de investigación. Alguien, casi con certeza Felipe, la había incluido en una lista negra no oficial en toda la industria. Esa noche, Eleonora la encontró llorando en el porche. Aguanta, querida, dijo la anciana sentándose a su lado. El mundo no se acaba solo porque un hombre fue demasiado tonto como para ver tu valor. No se trata solo de Mateo, suspiró Victoria. Nadie quiere contratarme. Toda mi experiencia en investigación no significa nada si Felipe Tomás le dice a todos que soy inestable o deshonesta. Eleonora reflexionó un momento y luego dijo: entonces, tal vez deberías buscar personas que nunca hayan oído hablar de Felipe Tomás. Al día siguiente, Eleonora llevó a Victoria a una pequeña clínica para personas de bajos recursos. La sala de espera estaba abarrotada, el personal exhausto. Mi amiga la doctora Rebeca Torres dirige este lugar, explicó Eleonora. No le interesan las intrigas farmacéuticas, solo le importa ayudar a la gente. La doctora Torres resultó ser un huracán con forma humana, una brillante investigadora que en su día ocupó un cargo prestigioso, pero que lo había dejado todo para trabajar con quienes no tenían acceso a una atención médica adecuada. Tras 5 minutos de conversación sobre la experiencia científica de Victoria, le ofreció un trabajo a media jornada en análisis de datos de pacientes. No puedo pagarte lo que realmente vales, advirtió la doctora Torres. Pero veo que estás esperando gemelos. ¿Cómo lo supo? Victoria alzó las cejas, sorprendida, la forma en que llevas el embarazo. Posición clásica de embarazo gemelar. Sonrió en el trabajo. No era prestigioso ni fácil, pero era honesto, y a nadie allí le importaba que Victoria estuviera embarazada y sin esposo, si es que a alguien le importaba en absoluto. Por primera vez en muchos meses, Victoria sintió un atisbo de esperanza. ¿Cuándo puedo empezar?
¿Cuándo puedo empezar? El trabajo era modesto en sistematización de historiales médicos, análisis de resultados de tratamiento, ayuda para optimizar protocolos clínicos, pero mantenía su mente activa y le proporcionaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Lo que obtuvo al vender su anillo de compromiso le permitió resistir hasta el final del embarazo. En el 7º mes, caminando con dificultad por el peso, Victoria entró al despacho de la doctora Torres con hallazgos que ya no se podían ignorar. Hay un patrón entre estos pacientes oncológicos, explicó Victoria, desplegando unos gráficos sobre la mesa. Aquellos que toman el nuevo medicamento de Salud Pharma presentan complicaciones hepáticas, 3 veces más frecuentes de lo que se ha reportado. La doctora Torres examinó atentamente las impresiones. Eso es preocupante. ¿Estás segura? La muestra es pequeña, asintió Victoria, pero el patrón es claro, y coincide con lo que escuché sobre los datos manipulados durante los ensayos clínicos. El rostro de la doctora Torres se ensombreció. Hay que reportarlo al CAT. ¿Con qué pruebas?, replicó Victoria. Dirán que la muestra no es suficiente y que tenemos un sesgo. Necesitamos más evidencia. Necesitamos desarrollar un tratamiento alternativo, completó la doctora Torres, pensativa. Algo más seguro. En Victoria parpadeó. Eso llevaría años y millones en financiación. La doctora Torres sonrió con misterio. No necesariamente. Tengo un laboratorio en casa totalmente equipado. Ahí hago mis investigaciones por las noches. Creo que deberías verlo. El laboratorio casero resultó ser mucho más impresionante de lo que Victoria jamás habría imaginado. Un edificio amplio en la parte trasera de la propiedad, reconvertido de un antiguo granero. Parecía un auténtico centro de investigación. Centrifugaus, cromatográficos, refrigeradores, estaciones informáticas. Mi difunto esposo me dejó en una posición bastante cómoda, explicó la doctora Torres. Uso la herencia para lo que realmente importa, investigaciones que las grandes farmacéuticas nunca se atreverían a tocar. Enfermedades raras, versiones accesibles de medicamentos costosos, fármacos sin efectos secundarios. Victoria pasó la mano por el acero frío del equipo. Esto es increíble. Y lo más importante, es privado, añadió la doctora Torres. Nada de accionistas, nada de supervisores externos, solo ciencia pura. La miró con intensidad. Tu trabajo anterior en protocolos de tratamiento oncológico fue revolucionario. ¿Qué harías si pudieras continuarlo bajo tus propios términos? Esa pregunta despertó en Victoria algo que creía haber enterrado bajo el dolor y la traición a la verdadera científica. La mujer que creía que podía cambiar el mundo. Por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, descalza frente a la casa de Mateo, Victoria no solo sintió esperanza, sintió propósito. Phoenix Pharmaceuticals nació en un garaje y sobre una mesa de cocina, entre tomas de leche, cambios de pañales y análisis de biomarcadores. Victoria registró la empresa el mismo día que Luna dijo ma. Por primera vez, y Leo logró sentarse sin apoyo. El nombre surgió naturalmente, Fénix, por el ave que renace de sus cenizas. No era solo un nombre, era un juramento. La startup comenzó de forma modesta en un par de antiguos colegas a los que Victoria convenció para arriesgarse. Un par de estudiantes de medicina dispuestos a trabajar por un sueldo mínimo y la oportunidad de marcar una diferencia real. La doctora Torres usó sus contactos para atraer a los primeros inversores. Gente desencantada con la industria farmacéutica tradicional que buscaba algo más ético. Cuando el primer grupo de pacientes con sarcoma agresivo respondió al tratamiento de Victoria con una remisión inesperada, la atención mediática fue inevitable. Phoenix Pharmaceuticals empezó a crecer rápidamente. Los periodistas escribían sobre la madre soltera que había desarrollado un fármaco revolucionario con un bebé en un brazo y una laptop en el otro. Y una noche, mientras Luna dormía plácidamente sobre el pecho de Victoria y Leo mordía un juguete con forma de pingüino, llegó una carta, llena de sellos de Reed y Partners, firma legal. El señor Mateo Sánchez solicita una prueba de paternidad respecto a Leo y Luna Reed. Victoria suspiró y dejó cuidadosamente la carta sobre la mesa. Duermes durante 1 año y medio y ahora sí decides despertar, ¿no? Susurró con un dejo de amargura. Pero en su interior ya no había miedo.
No había dolor, solo determinación. Admiró a los niños. Puede que él sea tu padre biológico, les dijo, pero ser padre no es solo cuestión de ADN, es alguien que lucha por ti, alguien que cree en ti. Y si Mateo decidía volver a entrar en sus vidas, no encontraría a la misma mujer a la que había echado una noche, vestida solo con una bata. Vería a un fénix que se había elevado más alto de lo que él jamás soñó. El nuevo comienzo de Phoenix Pharmaceuticals nació en el laboratorio cochera de la doctora Torres. Victoria usó su apellido de soltera, Victoria Winters, para evitar asociaciones inmediatas con Salud Pharma. Su primera solicitud de patente se presentó sin contratiempos. Ni Felipe ni Mateo sospechaban que su excompañera estaba construyendo una empresa competidora. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, Phoenix obtuvo la aprobación del regulador para su primer medicamento y comenzó la producción en pequeña escala. Los contactos de la doctora Torres en la industria farmacéutica resultaron invaluables, abriendo puertas que Victoria sola difícilmente habría podido abrir. Su primer contrato importante llegó de la red de hospitales Mercy, cansada de los altos precios y los efectos secundarios de los productos de Salud Pharma. Phoenix ofreció una alternativa eficaz menos a mitad de precio y con mejores resultados clínicos. Las revistas especializadas escribían en recién llegado Phoenix Pharmaceuticals, bajo la dirección de la científica fundadora Victoria Winters, firma un contrato multimillonario con la red Mercy, desafiando a los líderes del mercado oncológico como Salud Pharma. La noticia pasó casi desapercibida. Siempre aparecen nuevos competidores. El nombre Phoenix no generó sospechas, hasta que su cliente más grande, el Hospital Metropolitano, anunció el cambio de proveedor. Felipe Tomás irrumpió en la oficina de Mateo, arrojando el informe sobre el escritorio. Perdimos Metropolitan Medical por culpa de una tal startup, Phoenix. Esos son 30 millones menos en ingresos anuales. Mateo, que en los últimos años estaba más interesado en la vida social que en el trabajo de laboratorio, ni siquiera levantó la cabeza. Ofréceles mejores condiciones. Lo intenté, espetó Felipe. Dijeron que el medicamento de Phoenix es más eficaz y con menos efectos secundarios. Sus palabras textuales fueron: los productos de Salud Pharma ni se comparan. Mateo se incorporó bruscamente. ¡Eso no puede ser! Nuestros desarrollos llevan años. Parece que cierta Victoria Winters hizo en 2 años lo que nuestros equipos no lograron en 5, dijo Felipe, aparentando criticar la incompetencia ajena y no su propio sabotaje de los datos. Winters. Mateo frunció el ceño. El nombre parecía haber tocado algo en su memoria. Casi no hay información sobre ella, continuó Felipe. Apareció hace 3 años. No da entrevistas, pero sus publicaciones científicas son de primera clase. Organiza una reunión, ordenó Mateo con tono seco. Tal vez valga la pena comprar Phoenix. Por un instante, el rostro de Felipe mostró una pizca de molestia. Ella evita reuniones con grandes farmacéuticas. Todo el mundo tiene un precio, dijo Mateo con desdén, volviendo a revisar su agenda de eventos benéficos. Mientras tanto, en la oficina de Phoenix, Victoria revisaba informes, mientras los gemelos dibujaban en el rincón de juegos. Sánchez ha perdido otro contrato, informó el asistente. Las acciones cayeron un 8%. ¡Qué pena! ¡Qué lástima!, respondió Victoria con una ligera sonrisa. El asistente le entregó una revista con una foto de Mateo y Lucía en un evento. El titular en Heredero Sánchez y Lucía Tomás en baile de primavera. Victoria mantuvo el rostro neutro al mirar al hombre que la había echado de su casa en medio de la noche. El mismo hombre cuyos hijos ahora dibujaban cerca de ella. ¡Mamá! ¡Mira! Luna le mostró un dibujo de su familia en Victoria. Leo, Luna, Eleonora y la doctora Torres tomados de la mano. Está precioso, cariño, respondió Victoria con calma. Más tarde, esa noche, Victoria estaba en el balcón mirando hacia la torre de Salud Pharma. Su teléfono vibró. Mensajes del detective en C encontraron irregularidades en los informes de Sánchez, menos 50 millones en fondos no declarados. Fecha de la boda confirmada, 15 de mayo. Exactamente 6 años atrás, en ese mismo día, ella fue expulsada de casa. No podía ser una coincidencia. Felipe y Lucía eligieron esa fecha deliberadamente.
para borrar por completo su existencia de la vida de Mateo, pero se equivocaron, porque mientras ellos planeaban su boda, Victoria construía un imperio, y lo más importante, reunía pruebas de malversación de fondos, encubrimiento deliberado de efectos secundarios de medicamentos y una trama cuidadosamente orquestada para culparla de traición. Los niños merecen conocer a su padre, solía decir la doctora Torres. Y Mateo merece saber lo que hizo Felipe. Victoria se resistió durante años protegiendo el mundo que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, programada para el aniversario de su mayo era humillación, entendió que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. Todo la verdad. La boda en la finca de los Sánchez nunca había lucido tan magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín donde se habían reunido 300 invitados para presenciar la unión de Mateo Sánchez y Lucía Tomás. Músicos de cuerda tocaban una suave melodía. Mientras los invitados tomaban asiento, sus conversaciones en voz baja creaban un murmullo de expectativa. Mateo estaba de pie junto al altar, impecable en su smoking, aunque los observadores más atentos podían notar un leve vacío en su mirada. En la primera fila, sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Nunca habían aceptado a Lucía del todo, aunque guardaban sus dudas para sí mismos. Felipe Tomás, que ejercía de padrino de bodas, observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Todo seguía según lo planeado. Unos meses después de la expulsión de Victoria, presentó a Mateo a su hermana. Su ternura calculada fue la distracción perfecta para las pocas veces en que Mateo preguntó por las pruebas contra Victoria. Mientras tanto, Felipe redirigía sistemáticamente fondos de la empresa, creaba cuentas offshore y se preparaba para tomar el control total de Salud Pharma. El sacerdote tomó su lugar. La música cambió al tradicional marcha nupcial. Lucía apareció al final del pasillo con un vestido de alta costura que costaba más que la casa de la mayoría de los presentes. Fue entonces cuando a lo lejos se oyó el sonido de aspas de helicóptero. Al principio, los invitados pensaron que era parte de la celebración, una entrada espectacular o una sorpresa del novio. Pero la expresión de Mateo pasó rápidamente de la confusión a la inquietud cuando un helicóptero negro comenzó a descender hacia el helipuerto de la finca. ¿Qué está pasando?, exigió saber Lucía al llegar al altar. Mientras los invitados comenzaban a volverse hacia el ruido, Mateo no respondió. Había algo extrañamente familiar en ese helicóptero. La ceremonia se detuvo por completo cuando aterrizó. Los guardias de seguridad se movieron con incertidumbre hacia la plataforma, sin saber si debían intervenir. Nadie les había dado instrucciones de detener una aeronave. Entonces la puerta se abrió y ella salió. Incluso desde la distancia, Mateo la reconoció al instante. El mundo pareció reducirse a un solo punto cuando Victoria, su exesposa, la mujer que había echado hace 6 años, caminó con calma hacia la ceremonia, vestida con un elegante traje azul marino que acentuaba lo poco que había cambiado. Su peinado era distinto, su porte más firme, pero su rostro despertó en él algo profundo que había luchado por olvidar. Luego, del helicóptero, bajaron 2 figuras pequeñas, un niño y una niña, tomados de sus manos, mirando a su alrededor con la misma curiosidad que una vez brilló en los ojos del propio Mateo. «Dios mío», susurró la madre de Mateo, poniéndose de pie. «Ricardo, míralos». El padre de Mateo también se levantó. Su rostro se tornó pálido por el impacto. «Tienen sus ojos», susurraban los presentes, mientras Victoria y los niños avanzaban con paso firme hacia la ceremonia. Los guardias miraban a Mateo, esperando instrucciones, pero él estaba paralizado, incapaz de procesar lo que veía. «¿Qué es esto?», susurró Lucía, aferrándose al brazo de Mateo. «¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué está aquí con esos niños?». Felipe dio un paso al frente, su rostro distorsionado por la ira y el miedo. «Yo me encargo», hizo una señal a los guardias, pero la voz serena de Victoria cortó el caos como un cuchillo.
Yo no lo haría, Felipe. A menos que quieras que tus maniobras financieras se hagan públicas hoy mismo y no mañana en las noticias. Felipe vaciló cuando Victoria, acompañada por los niños, alcanzó la zona de los invitados. Los gemelos, impecablemente vestidos y sorprendentemente serenos para su edad, se mantenían cerca de su madre, observando lo que ocurría con ojos inteligentes. Mateo, dijo Victoria. Su voz resonó en la asamblea, ahora sumida en un silencio absoluto. Te presento a tus hijos a Leo y Luna, aquellos de cuya existencia nunca supiste, porque me echaste hace 6 años. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. La madre de Mateo se llevó la mano a la boca, y las lágrimas llenaron sus ojos al ver por primera vez a sus nietos. «¡Eso es imposible!», exclamó Lucía con violencia. «¡Miente, Mateo! Diles que miente». Pero Mateo no podía hablar. Miraba a los niños al niño con una expresión seria y una mirada reflexiva que le resultaba dolorosamente familiar, y a la niña, cuya postura segura reflejaba la suya en viejas fotos de infancia. Los resultados de las pruebas de ADN que confirman la paternidad ya han sido presentados ante el Tribunal de Familia, continuó Victoria con calma, junto con pruebas de cómo Felipe y Lucía conspiraron para eliminarme de tu vida, falsificando evidencias de traición. Felipe se lanzó hacia adelante. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer inmediatamente!», gritó Lucía, perdiendo el control. «Yo no lo haría», se oyó una nueva voz, cuando la doctora Rebeca Torres emergió detrás de Victoria. «A menos que Salud Pharma quiera que la FDA reciba hoy mismo, y no la próxima semana, el expediente completo sobre los datos falsificados de los efectos secundarios del Renol». El público estalló en murmullos alarmados. Los padres de Mateo atravesaron a los guardias y se dirigieron hacia los niños. Su madre, sin preocuparse por su costoso vestido, se arrodilló para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo con dulzura, «yo sería su abuela». Luna, siempre la más valiente de los dos, examinó a la anciana con atención antes de decir: «Se parece a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esas palabras, simples, sinceras, rompieron algo dentro de la madre de Mateo. Comenzó a llorar, extendiendo una mano que Luna tomó con una sorprendente seguridad. Finalmente, Mateo encontró su voz. «Victoria, ¿cómo? Tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió Victoria con calma, aunque por dentro la asaltaban los recuerdos. «Traté de decírtelo. Tus guardias recibieron el mensaje. Dijiste que querías una prueba después del nacimiento, pero nadie volvió a contactarme». Mateo se volvió hacia Felipe. En su rostro se dibujaban la conmoción y un creciente horror. «¿De qué está hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». El rostro de Felipe se endureció. «Miente, esto es una trampa. ¿Para qué?» «¿Para qué?», lo interrumpió Victoria. «¿Arruinar una boda que programaste específicamente en el aniversario de mi expulsión? ¿O exponer que tú y Lucía desviasteis más de $80 millones de Salud Pharma? ¿O quizá revelarte que yo soy esa tal Victoria Winters con la que tanto deseabas reunirte? La fundadora de Phoenix Pharmaceuticals, que durante los últimos 3 años ha ido arrebatándote metódicamente tu cuota de mercado». Esas revelaciones cayeron como martillazos. Mateo dio un paso atrás, con la mirada saltando de Felipe a Lucía, luego a Victoria y a los niños en sus niños. De pie, serenos, en medio del caos que ellos mismos habían traído en este día. «Esto es absurdo», gritó Lucía con la voz temblorosa. «Mateo, está claramente desequilibrada. Hay que sacarla de aquí ahora mismo». «En realidad», dijo una nueva voz desde el fondo, «a quien van a sacar ahora es a usted, señorita Thomas». 2 personas con trajes oscuros avanzaron mostrando sus credenciales del FBI. «Tenemos algunas preguntas sobre ciertas operaciones financieras entre Salud Pharma y cuentas offshore registradas a su nombre», mientras los agentes federales escoltaban a Felipe y Lucía, que protestaban airadamente. Los invitados comenzaron a dispersarse, confundidos, comentando en pequeños grupos lo que acababan de presenciar. Algunos se quedaron a cierta distancia, incapaces de apartarse de ese final inesperado y explosivo. Mateo se acercó lentamente a Victoria y a los niños. Como en trance, se arrodilló ante los gemelos, observando sus rostros con asombro y dolor. «Hola», dijo simplemente.
Su voz salía ronca por la emoción. Leo, siempre el más reservado, se escondió tras la pierna de su madre, pero Luna sostuvo la mirada de su padre con firmeza. «También te pareces a tus fotos», informó con tono serio. «Pero en las que tiene mamá, pareces más feliz». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Perdón, no sabía de ustedes, yo». Su voz se quebró, ahogada por la oleada de conciencia sobre todo lo que había perdido. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Victoria, lanzando una mirada significativa a los pocos curiosos que aún no se habían ido. «Tus padres también pueden unirse». Mateo asintió, todavía como si caminara en una nube. Se giró. Sus padres ya estaban junto a ellos, incapaces de apartar la vista de los nietos. «El helicóptero nos espera», añadió Victoria, «a menos que prefieras quedarte y explicar por qué hoy no habrá boda». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Mateo se encontró al lado de Victoria, con los gemelos unos pasos por delante, ahora acompañados por sus abuelos, que los miraban con asombro y una ternura contenida. «¿Por qué ahora?», preguntó él en voz baja, después de 6 años. «¿Por qué este momento?». El rostro de Victoria permaneció cuidadosamente neutro. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Felipe y Lucía estaban a un paso de apoderarse por completo de tu empresa, dejándote sin nada, o algo peor, involucrándote en sus negocios turbios». Hizo una pausa. «La fecha de la boda, el aniversario del día en que me echaste, solo le añade una cierta simetría poética». En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Victoria, Mateo observaba a sus hijos señalar emocionados los edificios y parques que pasaban bajo ellos. Eran inteligentes, expresivos, artísticos y claramente bien educados. La vida que Victoria había construido sin él cobraba forma ante sus ojos. Cumpleaños perdidos en primeros pasos, primeras palabras en cuentos antes de dormir y desayunos de domingo. 6 años de recuerdos que ya nunca podría recuperar. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja. «A mi casa», respondió Victoria. «Allí tengo documentos que necesitas ver, pruebas de lo que Felipe y Lucía han estado haciendo con tu empresa». Sonrió apenas. «Y algo que los niños quieren mostrarte». El Penthouse de Phoenix Pharmaceuticals. El helicóptero aterrizó en la azotea de un elegante edificio con el logo PH Pharmaceuticals grabado en metal pulido. Mientras descendían al penthouse, Mateo sentía crecer el asombro. No era solo una compañía, era un imperio, levantado desde cero en tan solo 6 años, dentro del amplio y acogedor apartamento. Los gemelos corrieron directamente hacia una estantería repleta de dibujos y diplomas escolares. «¿Queremos enseñarte nuestra habitación?», anunció Luna, tomando la mano de Mateo con la naturalidad de una niña que jamás ha conocido el rechazo. Leo la siguió con más cautela, observando atentamente cada reacción de su padre. Mientras lo guiaban por el hogar que Victoria había creado, cada detalle revelaba un mundo entero que había continuado sin él. Fotografías familiares de fiestas y cumpleaños, rincón tras rincón que reflejaba las personalidades únicas de sus hijos, estanterías repletas de libros gastados por el uso. La habitación de los gemelos estaba dividida en 2 zonas que expresaban sus diferentes intereses. El espacio de Luna estaba decorado con motivos astronómicos y proyectos científicos. El de Leo con libros y complejos sets de construcción. Mateo notó una pequeña caja en uno de los estantes, con una etiqueta escrita a mano en papá. «¿Puedo mostrárselo?». «Mamá», preguntó Luna cuando Victoria apareció en la puerta. Al recibir un asentimiento, sacó la caja y la abrió. Dentro había recortes de periódico, fotografías, incluso el anuncio de la boda de Mateo y Victoria, de muchos años atrás. «Mamá lo hizo para que te conociéramos», explicó Luna, como si fuera lo más lógico del mundo. «Dijo que tú eras muy inteligente, y por eso nosotros también lo somos». Mateo levantó la vista hacia Victoria con incredulidad. A pesar de todo lo que él hizo, o no hizo, ella se había asegurado de que sus hijos supieran quién era su padre. «Te dejaré un momento a solas con ellos», dijo Victoria en voz baja. «Cuando estés listo, tenemos que hablar sobre los negocios de Felipe».
Tus padres están en la sala. En la elegante sala de estar, los padres de Mateo estaban sentados en el sofá, aún visiblemente conmocionados por las revelaciones del día. Ricardo Sánchez, un hombre de influencia y autoridad, se veía completamente desorientado mientras aceptaba una taza de té de manos de Victoria. ¿Cómo no lo supimos?, preguntó, con la voz temblorosa de remordimiento. Nuestros propios nietos. Felipe fue meticuloso, respondió Victoria, sin rencor. Interceptaba mensajes, falsificaba documentos y aseguraba que Mateo solo recibiera la información que le convenía. ¿Pero para qué?, preguntó la madre de Mateo, perpleja. ¿Qué podía ganar con todo eso? Victoria abrió su portátil sobre la mesa de centro. El control de Salud Pharma. Él y Lucía llevaban años desviando fondos, mientras hacían parecer que Mateo era el responsable de encubrir los posibles efectos secundarios de ciertos medicamentos. Giró la pantalla, mostrando informes financieros complejos. Después de la boda, Lucía tendría acceso a las cuentas personales de Mateo y a sus activos. Planeaban completar la transferencia de fondos en unos meses. Ricardo Sánchez estudiaba los documentos con creciente horror. Estos son informes a nivel de junta directiva. ¿Cómo los conseguiste? Tengo fuentes dentro de Salud Pharma, admitió Victoria. Personas que siguen siendo fieles a la misión original de la empresa, no a la visión de Felipe. Mateo entró en la habitación, todavía lleno de emociones después del tiempo que pasó con los niños. Son increíbles, dijo simplemente, mirando a Victoria con nuevos ojos. ¿Cómo lograste criarlos así mientras construías una empresa desde cero? Tuve ayuda, respondió Victoria. El doctor Torres, por ejemplo, y una anciana llamada Eleonora, que me dio refugio cuando no tenía hogar y estaba embarazada. ¿Sin hogar?, repitió la madre de Mateo, palideciendo. Sí, confirmó Victoria. Su tono era más calmado que acusador. Cuando Mateo ordenó que me echaran de nuestra casa, congelaron mis cuentas, bloquearon mis tarjetas y destruyeron mi reputación. Dormí en el coche durante 2 semanas, hasta que Eleonora me encontró en un estacionamiento. Sufría mucho por las náuseas del embarazo. La cruda verdad de lo que Victoria había vivido golpeó a Mateo como una bofetada. No lo sabía, susurró él. Felipe me dijo que te habías ido con otro hombre. No había ningún hombre, Mateo, dijo Victoria, en voz baja. Solo estaba yo, embarazada de tus hijos, intentando sobrevivir mientras Felipe destruía metódicamente todo lo que habíamos construido juntos. Mateo se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. En su momento, las pruebas parecían irrefutables en mensajes, relojes, incluso testimonios. Todo fue fabricado, confirmó Victoria. Felipe contrató a alguien para crear conversaciones falsas. El reloj y la llave del hotel fueron plantados. Los testigos, comprados. Abrió otro archivo en su portátil. Esta es una hoja de pagos desde la cuenta personal de Felipe al hombre que fingió ser mi amante. Y esto cambió a otro documento. Una orden judicial, supuestamente emitida a tu nombre, que me prohibía acercarme a ti para contarte del embarazo. Mateo miró el documento con horror. Yo nunca firmé eso, jamás lo haría. Felipe falsificó tu firma, explicó Victoria, así como lo hizo en muchos otros documentos de la empresa, autorizando la salida de medicamentos a pesar de los alarmantes resultados de las pruebas. A medida que la magnitud de la traición de Felipe y Lucía se hacía más clara, Mateo parecía envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres estaban igualmente devastados, especialmente su madre, que miraba repetidamente hacia el pasillo, desde donde a veces se oía la risa de los gemelos. ¿Por qué no los denunciaste antes?, preguntó finalmente Ricardo. Con esas pruebas podrías haber limpiado tu nombre hace años. Victoria se quedó pensativa por un momento. Al principio, lo más importante para mí era simplemente sobrevivir. Luego, proteger a los gemelos. Y cuando Fénix fue lo bastante fuerte como para que pudiera pensar en enfrentarme a ellos, tuve que sopesar las consecuencias. No quería que sufrieran los empleados inocentes de Salud Pharma ni los pacientes. Miró directamente a Mateo,
A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa ni dañar a quienes dependen de ella. Mateo la observaba con una comprensión nueva. Así que, en lugar de buscar venganza, creaste una empresa competidora con mejores productos y principios honestos, trasladando poco a poco a los pacientes a medicamentos más seguros mientras reunías pruebas contra Felipe. ¿Sí?, confirmó Victoria. Fénix no nació solo por resentimiento. Mateo lo fundé porque vi cómo Felipe distorsionaba la misión de tu empresa. Una misión que una vez compartimos en ayudar a las personas. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. La doctora Torres entró con una tablet en las manos. El FBI ha detenido a Felipe y a Lucía, informó. Y la solicitud preliminar a la Comisión de Valores está lista. Es probable que se suspenda la cotización de las acciones de Salat Pharma hasta que termine la investigación. Mateo palideció. La empresa va a colapsar. No necesariamente, respondió Victoria. He preparado una propuesta para considerar. Sacó una carpeta del escritorio y se la entregó a Mateo, una fusión entre Fénix y Salut Pharma. Esto preservaría los puestos de trabajo, garantizaría a los pacientes el acceso a los medicamentos necesarios y permitiría una transición ordenada mientras se resuelven los asuntos legales. Con manos temblorosas, Mateo abrió la carpeta, leyendo la propuesta detallada con creciente asombro. Has considerado todos los escenarios posibles. Tuve 6 años para pensarlo todo, respondió Victoria con sencillez. Mientras Mateo y sus padres revisaban la propuesta, Victoria salió al pasillo junto a la doctora Torres. ¿Estás segura de esto?, preguntó ella en voz baja. Después de todo lo que te hizo, Victoria miró por la puerta entreabierta, donde Mateo examinaba con atención el documento que podía salvar el legado de su familia. Esto no se trata de Mateo Ann, se trata de que los gemelos tengan una relación con su padre, con sus abuelos. Se trata de proteger empleos y ayudar a los pacientes. La doctora Torres sonrió, comprensiva, y no tiene nada que ver con mostrarle, al fin, lo que perdió al creerle a Felipe y no a ti. Por primera vez en el día, la expresión serena de Victoria vaciló, dejando entrever la sombra del dolor que aún llevaba dentro. Quizá haya una pequeña satisfacción en ello, admitió, pero la venganza nunca fue mi objetivo principal. Lo sé, asintió la doctora Torres, apretando con dulzura la mano de su amiga. Por eso tuviste éxito donde Felipe fracasó. A él lo guiaba la sed de poder y el rencor. A ti, algo mucho más fuerte. La miró con respeto, la determinación de crear algo bueno a partir de lo que una vez fue destruido. En ese momento, los gemelos aparecieron en el pasillo. Su entusiasmo de antes había dado paso a la incertidumbre, mientras intentaban asimilar todo lo ocurrido durante el día. «Mamá», preguntó Leo en voz baja, ¿de verdad se va a quedar a cenar? Victoria se agachó frente a su hijo. Tu papá y tus abuelos tienen muchas ganas de cenar con nosotros. ¿De verdad? ¿De verdad? Leo reflexionó con seriedad sobre lo que había escuchado. ¿Eso significa que ahora tenemos que llamarlo papá? No, mi amor, respondió Victoria con ternura. Puedes llamarlo como te sientas más cómodo. Todo esto es nuevo para nosotros, y todos lo entienden. Luna, siempre práctica, se preocupaba por otro asunto. ¿Y van a venir a nuestro cumpleaños el próximo mes? Vamos a tener una temática espacial y la abuela Eleonora va a hacer el pastel. Esa simple pregunta infantil, tan clara y conmovedora, disipó la tensión en el aire. Por primera vez desde que bajaron del helicóptero, Victoria sonrió de verdad. Lo hablaremos durante la cena, dijo. Por ahora, vayan a lavarse las manos, y yo revisaré si todo está listo para recibir a los invitados. Cuando Victoria volvió a la sala, Mateo y sus padres se quedaron en silencio a mitad de conversación. Los gemelos quieren saber si se quedarán a cenar, informó ella con calma. Y Luna ya está preguntando si vendrán a su cumpleaños el próximo mes. Alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero ahora brillaban con determinación. Me encantaría quedarme a cenar si no te molesta, y también ir al cumpleaños. Entenderemos si decides que es demasiado pronto, añadió rápidamente su madre. Ya nos hemos perdido tantas cosas. No queremos abrumar a los niños. Victoria miró a esa familia que una vez fue la suya menos y que ahora era casi ajena, unida a ella solo a través de los niños. La cena es un buen comienzo. En cuanto al resto,
depende de muchas cosas. Para mí, lo más importante es que los gemelos se sientan cómodos. Como debe ser, dijo Ricardo con firmeza, fallamos con ellos. Y contigo, respetaremos cualquier límite que decidas poner. Poco después apareció Eleonora, trayendo el postre que les había prometido a los gemelos. La presentación con la familia Sánchez fue tensa al principio, pero pronto se suavizó, especialmente cuando Mateo, con la voz quebrada, le agradeció gracias por acoger a Victoria cuando nadie más lo hizo. Eleonora resopló. Alguien tenía que tener un poco de sentido común. Lo miró sin un ápice de timidez. Por suerte para todos ustedes, ya soy demasiado vieja para preocuparme por conspiraciones farmacéuticas y demasiado terca para temerle a idiotas ricos. La cena que siguió fue casi surrealista, una fusión de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los gemelos, con esa asombrosa adaptabilidad que tienen los niños, aceptaron la aparición repentina de sus abuelos con una facilidad desconcertante. Mateo, en cambio, los observaba con una mezcla de asombro y profunda tristeza. Cada mención de eventos que él desconocía era un golpe al corazón. Mientras Eleonora y los padres de Mateo ayudaban a los gemelos a prepararse para dormir, los abuelos formaban rápidamente una inesperada alianza en su intento por recuperar el tiempo perdido. Mateo y Victoria quedaron solos en su despacho. No sé cómo agradecerte, dijo finalmente Mateo, no solo por la propuesta de fusión, sino por, abrió los brazos, impotente, por permitirles saber quién soy, incluso cuando tenías todas las razones para borrarme de sus vidas. Tenían derecho a saber de dónde vienen, respondió Victoria con sencillez. Lo que pasó entre nosotros no cambia eso. Mateo la miró, a la mujer que una vez amó con todo su corazón y que ahora era una desconocida que había construido una vida increíble sin él. ¿Y ahora qué?, preguntó Anne, después de la fusión, del juicio, a Felipe y Lucía. Ahora vas a conocer a tus hijos, dijo ella despacio. En sus términos, y en los míos. Te perdiste 6 años. Mateo, eso no se recupera en una noche. Él suspiró, pero luego, con una torpeza casi juvenil, preguntó, ¿y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad? No, respondió Victoria con firmeza. Esa parte de la historia terminó la noche en que elegiste creerle a él y no a mí. He construido una vida de la que me siento orgullosa. A los gemelos y yo. Somos felices. A Mateo, asintió. Y por primera vez de verdad lo aceptó. No con rabia, sino con el arrepentimiento y la dignidad que jamás habría tenido el hombre que fue entonces. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo necesito que sepas, Anne, lo lamento. De verdad, Anne, si pudiera volver atrás. No podemos volver atrás, dijo ella con suavidad pero sin titubeos. Solo podemos avanzar. Por el bien de los gemelos, espero que podamos ser cordiales el uno con el otro. Pero no habrá una segunda oportunidad, todo ha cambiado. En ese momento, llamaron a la puerta del despacho. Entró la doctora Toros, sosteniendo una tableta. Perdón por interrumpir, pero tienen que ver esto. En la pantalla, noticias Santasen, el arresto de Felipe y Lucía se había hecho público. El Consejo Directivo de Salud Pharma ha convocado una reunión de emergencia para mañana. Mateo apretó los labios. Tengo que irme. Debo prepararme para la tormenta. Si presentas la propuesta de fusión rápidamente, podría evitar que la compañía se derrumbe, comentó Victoria. Tus padres tienen copias. Pueden ir contigo, y yo me encargaré de la rutina matutina con los gemelos. Esa simple frase doméstica, Hushinau Matushinau, le recordó de pronto los 6 años durante los cuales se las arregló sola. Quedó suspendida en el aire, como un capítulo no escrito de su historia compartida. Gracias, dijo Mateo, por la propuesta, por la cena. Por todo, vaciló, puedo desearles buenas noches. Victoria asintió. Creo que todavía están despiertos. Luna rara vez se duerme antes de conseguir al menos 3 cuentos. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Mateo. Es terca,
como su madre. Sí, asintió Victoria, guiándolo hacia el cuarto de los niños. Aunque su táctica de negociación es completamente heredada de ti. La sala de conferencias de Salud Pharma vibraba con tensión mientras los miembros del consejo directivo se reunían para la sesión de emergencia. La noticia del arresto de Felipe y Lucía se había difundido rápidamente en los círculos financieros, y las acciones de la empresa habían sido suspendidas temporalmente a la espera de una investigación. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa. Junto a su padre, ambos lucían cansados, pero decididos. Los miembros del consejo, muchos de ellos amigos de la familia desde hacía años, parecían consternados por las revelaciones sobre las acciones de Felipe. La situación es grave, pero no irremediable, comenzó Mateo. En su voz era firme, a pesar de la tormenta interior. Con su permiso, me gustaría presentar una propuesta para los próximos pasos. Durante la siguiente hora, Mateo expuso la propuesta de fusión preparada por Victoria. El consejo lo escuchó con creciente interés mientras explicaba cómo la combinación de los desarrollos innovadores de Fénix con la infraestructura consolidada de Salud Pharma permitiría conservar empleos, garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento y fortalecer la posición de la nueva empresa como líder del sector. ¿Victoria Winters?, preguntó con escepticismo uno de los miembros del consejo. ¿Está dispuesta a fusionar su empresa exitosa con la nuestra en plena crisis? ¿Cuál es su motivación? Mateo y su padre intercambiaron una mirada. Hay algo que deben saber, admitió Mateo. Victoria Winters es Victoria Sánchez, mi exesposa. Los murmullos de sorpresa alrededor de la mesa reflejaron el impacto de una bomba. ¿La misma mujer cuya falta de ética nos aseguró Felipe Simones?, preguntó uno de los miembros más veteranos del consejo. ¿La que desapareció hace 6 años? Sí, confirmó Mateo. Felipe falsificó pruebas en su contra para encubrir sus propias maniobras financieras. Ella era inocente de todos los cargos y ahora es nuestra principal competidora, preguntó incrédulo otro. Así es, confirmó Mateo. También es madre de mis gemelos de 6 años, a quienes vi por primera vez ayer. El silencio atónito que siguió fue finalmente interrumpido por la miembro más veterana del consejo, Margaret Ching. No me refería a eso, aclaró Victoria. Me refería a ti, personalmente. Fuiste traicionado por personas en quienes confiabas ciegamente. Eso no se olvida fácilmente. Mateo reflexionó con seriedad ante su observación. Empecé terapia, confesó, algo que debía hacer hace años, tras la muerte de mi hermano. Felipe supo manipular mi dolor y mis inseguridades con maestría. Se encontró con su mirada. Ya no soy el hombre que te echó aquel día, Victoria. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarte que nunca volveré a cometer ese error. Victoria asintió, aceptando sus palabras sin comentarios. El anuncio de la fusión apareció en las portadas de los principales medios económicos. Fénix y Salud Pharma anuncian una histórica fusión. Victoria Winters resulta ser la exesposa de Mateo Sánchez Sang. Una sorprendente reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, una esposa falsamente acusada que regresaba triunfante con sus hijos y una empresa exitosa, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas no dejaban de llegar, pero Victoria las rechazaba de forma cortés pero firme. Esto no es una telenovela, dijo a su equipo de relaciones públicas. Es una fusión empresarial con matices personales que no deben ser expuestos al público. Con el paso de las semanas, la relación de Mateo con los gemelos se fue fortaleciendo poco a poco. Leo comenzó a dejar de lado su desconfianza, especialmente después de descubrir la biblioteca de su padre y su interés común por la geología. Luna, por su parte, simplemente aceptó a Mateo, como si siempre hubiera estado allí, integrándolo sin reservas en su creciente visión del mundo. La proximidad del 7º cumpleaños de los gemelos marcó un punto de inflexión. Mateo, deseoso de hacer que ese día fuera especial, consultaba frecuentemente a Victoria sobre los regalos y la organización.
Nada demasiado ostentoso, advirtió ella. No necesitan cosas caras para llenar los vacíos del pasado. Lo entiendo, aseguró él, pero me gustaría hacer algo verdaderamente significativo. Siguiendo con el tema espacial que eligió Luna, la víspera de la celebración, Mateo apareció en el penthouse de Victoria junto con la doctora Torres, quien inesperadamente se había convertido en su aliada para construir una relación con los niños. Tenemos una idea, anunció la doctora Torres. Victoria alzó una ceja. Pensé que todo ya estaba organizado. Eleonora está horneando el pastel, los adornos están listos y por la mañana iremos al planetario. Es solo un pequeño complemento, explicó Mateo. Si no te molesta, claro. Le explicó su plan en una visita nocturna privada a un observatorio profesional, donde habían accedido a realizar observaciones después del recorrido diurno por el planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios en una noche excepcionalmente clara, cuando varios planetas serían visibles. Suena perfecto, admitió Victoria. ¿Luna? Va a estar encantada. Y para Leo, añadió Mateo con un leve tono de inseguridad, he conseguido que un geólogo del Museo de Historia Natural traiga algunas muestras raras, incluyendo, añadió con una sonrisa, un fragmento del meteorito que formó el cráter Behringer. Victoria lo miró con una nueva expresión de respeto. ¿Realmente te estás fijando en lo que les interesa? Por supuesto, respondió Mateo simplemente. Son niños increíbles. Conocerlos es el mayor honor de mi vida. La celebración del cumpleaños fue perfecta. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su peculiar familia, florecieron bajo la atención general. Eleonora y la madre de Mateo formaron una alianza inesperada, coordinando decoraciones y comida con precisión casi militar. Ricardo Sánchez, al principio algo torpe con los niños, encontró su lugar ayudando a Leo a organizar su creciente colección de piedras. En el observatorio, esa noche, cuando los demás niños ya habían sido recogidos por sus padres, solo quedaba la familia cercana. Luna iba de telescopio en telescopio con entusiasmo ilimitado, mientras Leo registraba cuidadosamente sus observaciones en una libreta que Mateo le había regalado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Torres y los mayores Sánchez, Mateo se encontró al lado de Victoria, junto a la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. Gracias, dijo en voz baja, por dejarme ser parte de este día. Victoria asintió, su expresión suavizada por la luz tenue. Lo hiciste bien. El observatorio fue un regalo excelente. Hablaba en serio, continuó Mateo con cautela. Tener la oportunidad de conocerlos, a pesar de todo lo que nos perdimos. Es el mayor regalo que he recibido en mi vida. Victoria se volvió hacia él, estudiando al hombre que alguna vez amó con todo su corazón y que ahora se presentaba ante ella como alguien distinto, cambiado por las pérdidas y por la verdad. Has cambiado, dijo en voz baja. No tuve otra opción, respondió Mateo simplemente. El hombre que fui hace 6 años lo perdió todo porque no supo ver lo que tenía justo frente a él. No todo, lo corrigió Victoria, mirando a los gemelos. Ellos siguen siendo tuyos, en el sentido más importante. Gracias a ti, reconoció Mateo, porque, a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién soy. Entre ellos se instaló un silencio tranquilo. No era el mismo que una vez llenó su relación, sino uno nuevo, construido sobre el reconocimiento compartido de esos hijos maravillosos que habían creado y del camino difícil que los había llevado hasta ese momento. Mamá, papá, llamó Luna con entusiasmo, dirigiéndose a ellos con tal naturalidad que parecía como si siempre hubieran estado juntos. Encontramos los anillos de Saturno. Vengan a ver. Cuando se dirigieron hacia los niños, Mateo se detuvo un momento. Victoria, sé que no vamos a volver al pasado, y lo acepto, pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas, aunque solo sea en el rol de copadre y socio. Victoria reflexionó sobre sus palabras. La vida rara vez nos da exactamente lo que esperamos. A veces nos quita aquello sin lo cual creemos que no podríamos vivir, solo para darnos algo que nunca imaginamos desear. Cuando los gemelos los llamaron de nuevo con emoción, añadió, concentrémonos en darles una familia estable y amorosa.
Sea cual sea su forma, pasó otro año desde la dramática cancelación de la boda y el octavo cumpleaños de los gemelos, un año mucho menos turbulento, pero infinitamente más feliz. La empresa Salud Pharma no solo había superado con éxito la fusión, sino que también había experimentado un crecimiento notable al combinar el enfoque innovador de Victoria en la investigación con la infraestructura consolidada de los Sánchez. La nueva compañía se convirtió en líder en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios accesibles para los medicamentos. El noveno cumpleaños se celebró en la nueva casa de Mateo, acogedora, sin excesos, pero con un amplio jardín perfecto para la fiesta de dinosaurios que Leo había elegido. En los últimos meses, su interés se había desplazado de la geología hacia la paleontología. Victoria llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo consigo a Eleonora y a la doctora Torres, quienes se habían convertido en una parte inseparable del círculo familiar ampliado de los gemelos. Los padres de Mateo ya estaban allí. Ricardo Sánchez armaba cuidadosamente un volcán en miniatura que debía hacer erupción en el punto culminante de la fiesta, mientras su esposa colocaba plantas decorativas por el jardín, estilizadas como si fueran de la era prehistórica. Todo se ve increíble, comentó Victoria, observando el patio trasero transformado. Los niños van a estar encantados. Eso espero, respondió Mateo, saliendo de la casa con bandejas de galletas en forma de fósiles. Leo insistió en que todo fuera científicamente preciso. Eso lo heredó de los dos, dijo Victoria con una sonrisa. Su relación, en el último año, había evolucionado hacia una coparentalidad tranquila y madura. La incomodidad inicial dio paso a un respeto sincero, mientras dirigían juntos la empresa y criaban a los niños. Leo y Luna se adaptaron con facilidad a la nueva estructura familiar. Ahora pasaban 3 noches a la semana en casa de Mateo, y el resto en el penthouse de Victoria. En lugar de causar confusión, esto parecía solo fortalecerlos. Ambos padres estaban activamente involucrados en la vida cotidiana de los niños. Cuando empezaron a llegar los invitados, compañeros del colegio, colegas de ambas empresas y una familia extendida no tradicional reunida al completo. Victoria se sorprendió al notar que observaba a Mateo, su transformación interior en el transcurso del año era asombrosa. Alguna vez un heredero ambicioso, y en ocasiones tajante del imperio, se había convertido en un padre cariñoso y paciente, que ponía a los hijos como prioridad. Lo está haciendo bien, comentó la doctora Torres, uniéndose a Victoria en el borde del jardín. Mejor de lo que esperaba, para ser sincera. Sí, asintió Victoria. Los mellizos lo adoran. ¿Y tú? Preguntó con cautela la doctora Torres. ¿Cómo te sientes tú con todo esto? No debe ser fácil ver cómo él se convierte de forma tan natural en parte de una vida que tú construiste. Sin él, Victoria reflexionó. En realidad, ha sido más fácil de lo que imaginaba. Mateo no interfiere. No trata de cambiar lo que ya funciona. Simplemente se convierte en parte de la ecuación, de una manera que beneficia a los niños. O a ti, añadió suavemente la doctora Torres. También a mí, admitió Victoria. Aunque a veces me siento culpable, después de todo lo que pasó, ¿debería permitir que me facilite la vida? La doctora Torres le dedicó una sonrisa comprensiva. Perdonar no es solo por Elan, es por ti. Por liberarte del pasado. Antes de que Victoria pudiera responder, apareció otro invitado, David Torres, el hijo de la doctora Torres, con un regalo cuidadosamente envuelto. En el último año, se había vuelto un visitante frecuente en los eventos familiares. Como cirujano pediátrico, había entrado en sus vidas cuando trató a Leo por una pequeña lesión deportiva y rápidamente conectó con ambos niños. Perdón por llegar tarde, dijo al acercarse a Victoria con una cálida sonrisa. Una cirugía de urgencia se alargó un poco. Llegas justo a tiempo, respondió ella. La erupción del volcán está prevista dentro de media hora. Cuando David se dirigió hacia los mellizos, que corrieron a su encuentro con entusiasmo, la doctora Torres le lanzó a Victoria una mirada cargada de intención. Canceló un viaje a una conferencia en Barcelona para poder estar aquí, comentó como al pasar. Dijo que el cumpleaños de los mellizos era más importante.
Victoria sintió como un calor agradable le subía por las mejillas. Su amistad con David había crecido despacio, poco a poco, y hasta el momento, ninguno de los dos la había definido como algo más. «Se lleva bien con ellos», comentó ella con neutralidad, aunque su mirada se suavizó involuntariamente al ver cómo David le acomodaba a Leo el sombrero de paleontólogo. La fiesta fue perfecta. El punto culminante fue la espectacular erupción del volcán. Los niños gritaron de alegría cuando la espuma subió, tiñendo el aire de lava. Leo y Luna, rodeados de amigos y de su inusual familia extendida, brillaban de felicidad al soplar las velas de su pastel de dinosaurios. Cuando la celebración comenzaba a terminar, Mateo se acercó a Victoria con 2 copas de champán. «Un brindis», propuso, «por nuestros hijos maravillosos». Victoria aceptó la copa, y sus dedos apenas se rozaron. «Que siempre sean así de felices». Bebieron en medio de un cálido silencio, observando cómo los mellizos mostraban con entusiasmo a sus amigos fósiles reales que Mateo había conseguido del museo. «Quería contarte algo», dijo él tras una breve pausa. «Finalmente terminó el caso contra Felipe y Lucía. La sentencia saldrá el próximo mes». Y Vito sintió. Los juicios habían durado casi un año, y con cada semana salían a la luz más fraudes de los que nadie había imaginado. Ellos explicaron por qué lo hicieron, por qué precisamente yo. Felipe al fin lo admitió. Se dio cuenta de que estabas a punto de notar inconsistencias en sus datos, dijo Mateo en voz baja. Sabía que tu meticulosidad acabaría desenmascarándolo. Eliminarte era su forma de protegerse. Y Lucía, su voz se endureció. Al parecer, siempre envidió nuestra relación. Vio en el esquema de Felipe una oportunidad para obtener lo que deseaba desde la Universidad de un estatus, dinero, un nombre. Victoria asimiló la información con atención. «Es extraño pensar cómo habría sido todo si en aquel momento simplemente me hubieras escuchado». «Lo sé», respondió Mateo con un tono de amargura sincera. «No pasa un solo día sin que lo piense. Si pudiera cambiar un solo momento de mi vida, sería ese». Victoria miró el jardín brillante y bullicioso, donde los niños reían, corrían y discutían sobre criaturas prehistóricas, como si fuera el tema más importante del mundo, y sin embargo, inclinó un poco la cabeza. «Realmente querríamos cambiarlo, quiero decir. Fénix no existiría. Tus padres no habrían conocido a Eleonora, quien aún asusta a tu madre con su frío racionalismo». Sonrió levemente. «La doctora Torres y yo no habríamos logrado ese avance en el tratamiento. No habríamos formado el equipo que tenemos ahora». «El lado bueno de mi error catastrófico», sugirió Mateo con una sonrisa cargada de autocrítica. «Tal vez», asintió ella. Pero el precio fue alto. Su conversación fue interrumpida por David, que se acercó con una expresión disculpándose y una leve sonrisa. «Perdón por interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede evaluar correctamente su colección de fósiles por su exactitud científica. Al parecer, mis diplomas en cirugía me convierten en el candidato ideal». Victoria soltó una risa, acogiendo con agrado el cambio de tono. «Es mejor no decepcionar a un paleontólogo, especialmente en su cumpleaños». Mateo asintió con una ligera muestra de respeto hacia David. «Suerte. Puede ser un crítico bastante exigente». David suspiró con diversión y se dirigió hacia Leo, mientras Victoria y Mateo se quedaron un momento en silencio, observando a los niños. Había algo en ese instante, la ligereza, la calidez, la aceptación madura, que se sentía importante, como si el pasado, al fin, los hubiera dejado en paz para dar paso a un futuro digno de esperanza. Mateo soltó una carcajada. «Entonces será mejor que no lo hagas esperar. Se toma muy en serio sus fósiles». Cuando David se alejó, Mateo alternó la mirada entre él y Victoria, con expresión comprensiva. «Es un buen hombre», comentó con tono neutral. «Sí», respondió Victoria simplemente. «Los niños lo aprecian», continuó Mateo con cautela. «Mencionaron que a veces los lleva de excursión los sábados». «Sí, se ha vuelto un buen amigo». Mateo la observó con atención. «Solo un amigo». Victoria sostuvo su mirada con firmeza. «No tenemos prisa. Los niños son mi prioridad». «Así debe ser», coincidió Mateo. «Pero, Victoria, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado,
se interponga. La sinceridad de sus palabras conmovió a Victoria de forma inesperada. Fue otra muestra del cambio de Mateo en su capacidad para desearle felicidad de verdad, incluso si era con otra persona. Ya entrada la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y los mellizos dormían en sus habitaciones, los adultos se reunieron en la terraza. Eleonora y los padres de Mateo discutían animadamente sobre enfoques educativos, mientras el doctor Torres contaba anécdotas de sus primeros años como investigador. David estaba sentado junto a Victoria, y sus manos se tocaban de vez en cuando, pequeñas señales de una cercanía creciente. Mateo, al notarlo, sonrió para sí antes de volver a integrarse en la conversación. Cerca de la medianoche, Eleonora anunció que era hora de irse, y todos comenzaron a despedirse. Los mellizos se quedarían con Mateo hasta la mañana, como estaba acordado. «Te acompaño», ofreció David cuando Victoria recogió sus cosas. En la puerta de entrada, alejados de los demás, él dudó un momento. «Hace tiempo que quiero preguntarte algo». Victoria lo miró, intrigada. «El próximo mes hay una conferencia en Viena», explicó él. «3 días, pensé que tal vez te gustaría acompañarme. Podríamos alargar el viaje una semana y explorar la ciudad». La propuesta colgaba entre ellos, no solo una invitación a un viaje, sino un paso hacia la definición de su relación. «Necesitaré hablar con Mateo sobre los niños», comenzó cautelosamente Victoria. «Ya lo hice», admitió David con una sonrisa culpable. Aseguró que podría ajustar su agenda para ocuparse de ellos durante esa semana. La doctora Torres también se ofreció a ayudar. Victoria levantó una ceja. «¿Lo tienes todo planeado?». «Esperaba», corrigió él suavemente. «Sé lo importantes que son para ti los niños. No te habría propuesto algo que complicara sus vidas». Su preocupación, no solo por ella, sino por toda la familia que había formado, tocó profundamente a Victoria. «Viena suena maravillosa», dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal, desligada de rencores y del pasado. A la mañana siguiente, Mateo estaba preparando el desayuno mientras los mellizos, emocionados, hablaban sobre los momentos más memorables de la fiesta. Victoria llegó para recogerlos, acompañada de David, quien se ofreció a llevar a los niños a su club científico el fin de semana. Mientras los adultos recogían la mesa en la cocina, se instauró una armonía inesperada. Mateo y David conversaban sobre los intereses de los mellizos y Victoria organizaba la agenda para la semana. Todo seguía a un ritmo cómodo, el de personas que han aprendido a poner las necesidades de los niños por encima de todo. Cuando los mellizos se fueron a recoger sus proyectos, Mateo aprovechó el momento para hablar a solas con Victoria. «Quería agradecerte», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Victoria, genuinamente sorprendida. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Mateo. «Por no dejar que el resentimiento te destruyera, aunque tuviste razones de sobra para ello». Victoria reflexionó sobre sus palabras. «¿Sabes cuál era el verdadero secreto?», dijo, señalando el que finalmente lo había llevado por mal camino. Mateo esperó, interesado. «No son los mellizos», continuó ella. «No es Aldufarma, ni la exposición de los planes de Felipe Han. Fue mostrarte que la redención es posible, pero el perdón hay que ganárselo todos los días. Esa persona que me echó esa noche nunca lo habría entendido. Pero quien está frente a mí ahora lo entiende». Sus palabras no contenían malicia, solo el reconocimiento de la verdad. Mateo asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como la confirmación tácita de que realmente había cambiado. «Mamá, papá, estamos listos», llamó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con mochilas y sus proyectos. Mientras caminaban hacia los niños, Mateo le preguntó en voz baja: «¿Eres realmente feliz?». Ella miró a David, que estaba ayudando a Leo a ajustar el modelo de dinosaurio, luego a los mellizos, sanos, inteligentes, rodeados de personas que los querían. Finalmente, pensó en sí misma una mujer que se había levantado de la nada, había construido una carrera por su cuenta, criado a 2 niños asombrosos y había encontrado una salida pacífica a lo que alguna vez parecía una traición imperdonable. «Sí», respondió con sinceridad, no de la manera en que lo imaginaba, pero tal vez incluso mejor de lo que habría podido planear. En la calle, cuando ya estaban a punto de separarse, los mellizos con Victoria y David al club científico, Mateo a una reunión, Leo de repente se detuvo.
Esperen, dijo con seriedad. Olvidamos algo importante. Los adultos se miraron. ¿Qué, querido?, preguntó Victoria. Nuestra foto familiar, explicó Leo, señalando la cámara que había quedado sobre la mesa en el vestíbulo desde la fiesta de ayer. Debemos tomarla después de cada cumpleaños. Es una tradición. La solicitud de capturar a su inusual familia hizo que los adultos se quedaran en silencio por un momento. Luna encontró la solución. Necesitamos un temporizador, anunció ella, ya ajustando la cámara. Todos a la pared del jardín. Rápido, se alinearon como ella había dicho Mateo y Victoria con los mellizos entre ellos, David y los demás alrededor. El temporizador contaba los segundos. Leo y Luna brillaban de felicidad, niños rodeados de adultos que habían aprendido a poner el amor por encima de los rencores y el perdón por encima del deseo de venganza. El destello de la cámara capturó el momento, que hace 2 años parecía imposible, a no una familia perfecta según los estándares ajenos, sino una que había superado pruebas increíbles y permanecía auténtica. Más tarde esa noche, cuando Victoria revisaba documentos de trabajo y los mellizos hacían la tarea en la mesa, su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Mateo. Había enviado la foto familiar con la siguiente leyenda. No lo que alguna vez imaginamos, pero tal vez mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme. Victoria observaba la foto. Los rostros felices de los niños, rodeados de su inusual familia. Mateo tenía razón. Su camino no había sido un acto de venganza para destruir, sino un esfuerzo por crear algo tan valioso de las cenizas del pasado que transformara a todos los que tocaba, incluyéndose a ella misma, curiosamente. ¿Y qué harían ustedes en el lugar de Victoria? ¿Elegirían el perdón, la distancia o tomarían un camino completamente distinto? A menudo, las decisiones que tomamos en los momentos más difíciles revelan nuestra esencia mucho más que nuestras acciones en los días de calma. Si esta historia sobre fuerza interior, sanación y el valor del entendimiento les ha gustado, suscríbanse a nuestro canal. En los comentarios, cuéntenos, ¿qué momento de la historia de Victoria resonó más en ustedes? Hasta pronto, y gracias por estar con nosotros.